Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 23 y estamos con lengua y literatura. Tenemos el tema la carta. Por favor, poner mucha atención. Un tema bastante interesante para aprender. Comenzamos en el texto de lengua y literatura en las páginas 78 hasta la 83 y en el cuaderno de trabajo en las páginas 72 hasta la 79. Vamos a ver, tenemos aquí, dice, dialogamos por escrito. Observo los gráficos y comento con mis compañeros y compañeras. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos algunos sobres de cartas. Son unas cartas de correo que se enviaba antes, pues en la actualidad casi ya no se utiliza esto, pero son cartas que anteriormente se usaba mucho para la comunicación escrita. Respondo, dice, estas preguntas. ¿Qué tienen en común estos textos? Pues bueno, son cartas, ¿no? ¿Has leído una carta? ¿De quién? ¿De dónde? ¿Con qué intención? ¿Qué conozco de las cartas? Posiblemente, chicos, ustedes ya en su tiempo no hayan leído las cartas. Ya no era necesario, pues ahora tenemos a través de los teléfonos, podemos enviarnos mensajes, comunicarnos a través del WhatsApp, a través de correos electrónicos. ¿Quieres saber más de las cartas? Dice. Vamos a ver, sigo el proceso, dice propósito. Expreso por qué y para qué voy a leer. Observo estas cartas. Leo su contenido y expreso qué propósito tiene cada una. Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, este es un oficio, una carta comercial de una empresa. Acá tenemos lo que puede ser una carta familiar, ya que está escrita en una hoja de cuaderno, pero también cumple con el mismo requisito, como vemos, tiene fecha, tiene la persona destinataria y tiene el saludo, igual que la carta formal que tenemos acá de una empresa. Acá tenemos otra, esta en cambio es, como podemos ver, es un correo electrónico que está enviado. Aquí tenemos estos datos de aquí, nos indica que es un correo electrónico. Tres tipos de cartas entonces, ¿no? Me ayudo, dice, con las siguientes preguntas. Vamos a responder estas preguntas para más o menos ver qué es lo que sabemos. Dice, ¿cuál de las tres cartas es virtual? ¿Y qué evidencia tengo para esta respuesta? La carta C es virtual porque se puede ver que es un documento virtual. Está hecho en una computadora, ¿no? Vemos que se ha utilizado un dispositivo. También puede ser en un teléfono. Podemos ver los correos virtuales, ¿no? Dice, ¿dónde se recibe la carta A y B y la carta C? Las cartas A y B se reciben en el correo postal y la C en cualquier computador o teléfono que tenga internet. ¿Qué información debería ir en los sobres de las cartas A y B? Los nombres y lugar de los remitentes y los destinatarios. ¿Qué reemplaza al sobre en el caso de la carta A? El logotipo de la empresa en el cual se identifica dirección y teléfono. Si quiero enviar una carta virtual a un amigo que debo conocer, debo saber la dirección de correo electrónico. ¿Qué diferencia hay entre una dirección virtual y una dirección postal? Una dirección virtual es digital y la dirección postal es geográfica. ¿Puedo usar la misma dirección electrónica en cualquier parte del mundo? Sí lo podemos usar porque el Internet es a nivel mundial, es decir, en todo lugar puede coger lo mismo, ¿no? Al momento actual dice, ¿qué creo que es más conveniente? ¿Una dirección postal o una dirección de correo electrónico? Un correo electrónico porque la comunicación es mucho más rápida. Bien, dice tipos de texto. Leo el siguiente texto y en mi cuaderno lo represento en un organizador gráfico. Una vez que leemos sobre el tema que es la carta, vamos a hacer un organizador gráfico, más o menos como este que está acá. Dice la carta. ¿Qué es la carta? Es un mensaje escrito que envía un emisor a un destinatario cuando estos se encuentran separados por la distancia. Clases. Tenemos dos clases de carta, la correspondencia personal y la correspondencia comercial. La correspondencia personal se refiere a cartas familiares, amistosas, de compromiso social, entre otras. La correspondencia comercial obedece a motivos oficiales o convencionales y sigue formatos predeterminados. Leo, dice, la siguiente carta con un compañero o compañera. Aquí tenemos la carta de una amiga que le escribe a su amiga que está bastante distante, donde le indica que le dé viendo a su mamá, pues que está lejos y está cerca de la amiga, ¿no? Entonces ella le escribe indicando que su madre está bien. Pero vamos a analizar acá, dice, en pareja respondemos las siguientes preguntas
y presentamos nuestro trabajo en la clase. ¿Qué nombre tiene la señora que parece se cuida muy bien? Es decir, la mamá de Berta sería en este caso. Se llama Marta. ¿Qué evidencia tiene Berta de que los hermanos de María Augusta van a visitarla? Porque le llevan alimentos y tiene la refrigeradora llena de los alimentos, ¿no? Dice, ¿qué relación tienen Berta y la mamá de María Augusta? Eran amigas porque según la carta ya la mamá de María Augusta ya no vive. ¿Qué relación existe entre María Augusta y los hermanos de Berta? ¿Qué evidencias encuentro que apoyen estas conclusiones? Son amigos. Nos podemos dar cuenta según la carta de que son amigos, ¿no? ¿Por qué Berta está tan preocupada? Está preocupada porque su mamá estaba enferma y además porque vive sola. ¿Qué relación crees que tiene Berta con sus hermanos y por qué? No tienen una buena relación entre hermanos porque no se comunican. Por eso le pide a su amiga que vea a su mamá, ¿no? Señalamos la estructura que corresponde a la carta y enumeramos sus partes. ¿Cuál de estos será que tiene la estructura de una carta? Aquí lo podemos ver. Esta es una carta, estos demás son libros. Acá tenemos una receta de cocina y acá tenemos una invitación. Entonces esta es una carta, tiene la estructura de una carta. Y las partes, vamos a ver, primero tenemos el encabezado, donde va lugar y fecha, el destinatario y el saludo vocativo. Luego tenemos el cuerpo de la carta, que tiene la introducción, el desarrollo y la conclusión. Luego tenemos el cierre. En el cierre tenemos la despedida, la firma del remitente, el nombre del remitente y el cargo o función o título de la persona que remite en el caso de ser una carta formal. Identificamos, dice, la idea principal de cada uno de los párrafos. Para ello separamos cada párrafo en sus oraciones. Eliminamos las ideas que se repiten o información redundante. Elegimos la oración que sin ella no se entendería el párrafo. Compartimos nuestro trabajo con la clase. Para recordar, la idea principal en un párrafo es aquella que no puede suprimirse o eliminarse sin que el párrafo pierda sentido. Es también la que expresa la información básica que da origen al párrafo. En torno a esta idea principal se desarrollan otras ideas que la acompañan y refuerzan, ya sea como argumentaciones, ejemplos o comparaciones, entre otros elementos que completan el párrafo. Bien, aquí vamos a ver cómo más o menos sacamos la idea principal. Dice, leo nuevamente el primer párrafo y separo las oraciones. La primera oración dice, te informé de la salud de tu madre. La segunda dice, la encontré muy contenta. Luego dice, sobre 20 en su chequeo. Se cuida muy bien, muy ágil, 70 años que está. En este caso, la idea principal es que te informé sobre la salud de tu madre. Las demás son ideas secundarias que apoyan a la idea principal. Con un compañero dice o compañera releo los demás párrafos de la carta, repito el proceso anterior, identifico las ideas principales. Leo el siguiente texto y pensamos en una idea principal y en tres ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas oraciones que pueden ser prescindibles, pero que argumentan y apoyan a la principal. Existen diferentes tipos de ideas secundarias. Ideas que ejemplifican la idea principal, ideas que explican la idea principal, e ideas que argumentan la idea principal. Leo nuevamente, dice, cada uno de los párrafos de la carta e identifico las ideas que apoyan a la idea principal. Para ello utilizo el siguiente esquema. Más o menos usamos un esquema como este y socializamos nuestro trabajo. Nos quedaría así. Aquí tenemos el párrafo completo, el primer párrafo, y la idea principal es, en tu carta me pides que te informe de la salud de tu madre. Recordemos que una idea es la que comienza en un punto aparte o punto seguido y termina en otro punto, ¿no? Esta sería la idea principal, las demás serían ideas secundarias. Entonces la idea principal sería, en tu carta me pides que te informe de la salud de tu madre. La idea de apoyo número 1 sería, la visité la semana pasada y la encontré muy contenta. La idea de apoyo número 2 sería, querida amiga, puedes estar tranquila que cuando nos visites en junio verás a tu madre más joven que hace 2 años. Leo las siguientes cartas y las comento con mis compañeros y compañeras. Aquí tenemos dos cartas. Una carta de una compañera hacia otra compañera
y acá una carta formal que está dirigida a la autoridad de la institución. Una vez que las hemos leído, vamos a contestar lo siguiente. Dice, escribo las pistas para reconocer a estos dos textos como cartas. Las dos son cartas porque llevan un mensaje escrito, pero la una es una carta familiar y la otra es una correspondencia comercial, es decir, una carta oficio. Acá vamos a ver, dice, comparo estas dos cartas según el siguiente cuadro. Vamos a ver la carta número 1. Si la carta número 1 tiene lugar y fecha, es decir, identifica dónde y cuándo se escribió. No tiene fecha ni lugar donde se escribió. La carta número 2, la que es la carta formal, se escribió el 15 de febrero del 2016 y fue escrita en la Escuela Nacional del Austro. Esta sí tiene lugar y fecha. Destinatario, vamos a ver la carta número 1. El destinatario es Juanita. Y el destinatario número 2 es Josefina Herrera, directora de la escuela. El saludo o vocativo, vamos a ver en la primera, no tiene saludo, en la segunda sí tiene un vocativo, un saludo vocativo. Seguimos analizando el cuerpo de la carta en la introducción. La carta número 1 sí tiene una breve introducción y la carta número 2 también tiene introducción. En el desarrollo sí explica el tema con detalles necesarios para saber de qué se trata y en la carta número 2 también explica el tema con detalles necesarios para saber de qué se trata. En la conclusión, en la carta número 1 sí tiene una conclusión, en la carta número 2 también tiene conclusión. Vamos al cierre. En el cierre tenemos despedida, firma, nombre y cargo, ¿no? En el cierre, en la carta número 1 tiene una breve despedida y en la carta número 2 tiene una despedida formal, ¿no? En firma del remitente, en la carta número 1 no hay firma de remitente, en la 2 sí tiene firma de remitente. En la carta número 1, nombre del remitente, hay nombre del remitente y en la carta número 2 también hay nombre del remitente. En cargo o función, en la número 1 no hay cargo y función y en la número 2 sí hay el cargo o función del remitente. Comparo, dice, las dos cartas y encuentro las semejanzas y las diferencias. ¿Cuáles serían las semejanzas? Las dos son correspondencias, es decir, son cartas escritas que llevan un mensaje de un emisor a través de la distancia. ¿Cuáles serían las diferencias? La correspondencia personal se refiere a cartas familiares, amistosas, de compromiso social. En cambio, la correspondencia comercial obedece a motivos oficiales o convencionales y sigue formatos predeterminados. Realizo las siguientes actividades. Dice, escribo lo que creo que Juana aconsejó a Manu y las evidencias que lo demuestran. Vamos a ver. Dice, debió haberle dicho que era necesario dar a conocer a las autoridades de la institución para que tomen cartas en el asunto y resuelvan el problema. La evidencia es la carta dirigida a la directora. Escribo lo que yo hubiera hecho si fuera Manu. Seguir los protocolos adecuados, como es informar a las respectivas autoridades de la institución para que se sancione a aquellos estudiantes acosadores. Manu le escribió a Juana porque era presidenta del curso. Escribo las evidencias. Le escribió porque era su amiga y también porque era la presidenta del grado. La evidencia es que Juana era la presidenta del grado. Escribo las razones por las que creo Manu no quería que Juana hablara, porque tenía miedo a las amenazas que le hicieron los acosadores. Escribo las garantías que le ofreció Juana a Manu para escribir la carta a la directora. Le comprometió a la directora de que tome las correcciones necesarias para tener una sana convivencia en la institución. ¿Tendrá algún efecto positivo la carta de Juana a la directora? ¿Y por qué? Sí debe tener un efecto positivo, ya que la presidenta del grado hace la petición de manera formal para que se tome en cuenta lo solicitado. Si fuera Juana, ¿qué más hubiera puesto en la carta? La petición es clara, pero si fuera Juana le hubiera indicado que se atienda de manera urgente. Leo la siguiente carta y comento con mis compañeros y compañeras. Aquí tenemos una historia que habla de un señor que mandó arreglar unos zapatos y los zapatos le quedaron mal, es decir, no se los arreglaron bien. Una vez que leemos la historia de este señor, pues vamos a contestar las preguntas que dice, ¿cuál es el motivo de la carta? El motivo de la carta es el descontento de los zapatos mal arreglados. Escribo las frases que describen cómo eran los zapatos y las frases que lo describen cómo quedaron. ¿Cómo eran? Según el dueño dice, eran unos zapatos admirables.
que me habían servido fielmente durante muchos meses. ¿Y cómo quedaron? Quedaron, según el dueño, un poco deformes, un tanto duros y resecos. ¿Qué opinión tuvo el zapatero de los zapatos? Frases elogiosas por la calidad de sus materiales y por su perfecta hechura. Hasta puso muy alto su marca de la fábrica. Escribo la razón por la que el autor de la carta piensa que tuvo un espíritu ambicioso, porque quiso prolongar la vida de sus zapatos. En vez de tirar los zapatos, quiso usarlos un tiempo más y ahorrarse dinero en zapatos nuevos. ¿Por qué el autor de la carta se piensa en sí mismo como una persona modesta? Porque el querer usar los zapatos un tiempo más no le parece censurable, sino más bien signo de modestia. Escribo la opinión que tiene el autor de la carta del zapatero y sus argumentos. Piensa que no ama su oficio, que dejando todo resentimiento, si él viene a su casa y se pone a contemplar los zapatos, le daría toda la razón. Escribo la opinión que tengo del zapatero y la argumento. Posiblemente no sabe bien de su oficio, ya que en lugar de que queden mejor los zapatos, quedaron peor que antes. Hay que aclarar que solo nos basamos en lo que dice el insatisfecho cliente. Escribo cuál es el pedido final que hace el autor de la carta al zapatero, que si en vez de irritarse siente que algo nace en su corazón y quiere remediar el daño, que vaya a su casa y recoja los zapatos e intente en ellos una segunda operación y todas las cosas quedarán en su sitio. Bien, aquí tenemos también una carta escrita de un hermano hacia una hermana. Leemos esta carta y luego contestamos las siguientes preguntas. ¿Qué elementos de la estructura de la carta comercial encuentro también en la personal? Encontramos el lugar y la fecha, el saludo vocativo, desarrollo, conclusión y despedida. Ordeno estos ítems según el orden de los párrafos de la carta. Primerito, ¿qué tendríamos? Primerito tenemos el saludo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la presentación del motivo de la carta. Luego tenemos el agradecimiento por la acogida durante las vacaciones. Posteriormente tenemos las noticias de lo que pasa en la vida profesional del autor de la carta. Luego, noticias de lo que pasa en la vida personal del autor de la carta. Y a continuación tenemos el párrafo conclusivo y finalmente la despedida. ¿Qué es el autor de la carta para la destinataria y cómo lo sabes? El autor de la carta es el hermano porque lo dice en la postdata. ¿Con qué fórmula de saludo reemplazarías la fórmula empleada en la carta? Podríamos usar también inolvidable, recordada, estimada, etc., ¿no? Resumo en una palabra el contenido del primer párrafo. Sería feliz, el segundo párrafo, vacaciones, el tercer párrafo, satisfacción, el cuarto párrafo, problemas. Resumo lo que se dice en el párrafo conclusivo. Comiendo la buena comida de mamá y escuchando a papá tocar la guitarra y, por supuesto, esperando noticias de mi hermana. Como siempre, chicos, vamos a contestar la autoevaluación. Ustedes ya saben cómo se hace. Por favor, hacerlo de la manera más honesta posible. Recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender, chicos. No se olviden enviar sus tareas a través de el WhatsApp. Que tengan un excelente día.